Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. Me fascina el hecho de que haya cristianos católicos todavía hoy que viven su fe a un nivel meramente intelectual o de ideas, sin ver ni comprobar. A ellos les dijeron en un momento determinado de su infancia, oye, Dios existe, y ellos tiraron adelante, sin plantearse mucho más. Son capaces de ir a misa toda una vida, por pura convicción, obligación o ideología. Y sin esperar que nada de lo que viven o practican tenga en ningún momento una conexión con su propia vida, con cada aspecto de su vida. Todos hemos escuchado aquello de que hay que creer sin ver, pero tenemos que entrar en matices, porque incluso los más incrédulos de la Biblia habían visto mucho. Y hoy no se puede vivir me lo creo, porque al final no aguantas y abandonas. Toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de cada día, un programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te quiero hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Pensar y actuar. Quiero hablar de este fenómeno curioso, de este estoicismo católico y además también de todo el potencial que tiene en nuestras vidas y especialmente en nuestra vida espiritual, darle un sí al Señor en las cosas más sencillas. No dejes para mañana lo que Dios puede hacer en ti hoy. Así que vamos al lío. Te quiero leer un parrafito con el que comienza el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Me llama mucho la atención esta manera de comenzar el Evangelio de San Lucas. Es como si fuese una carta dirigida a un tipo que se llama Teófilo, y San Lucas ha hecho un examen detallado de todos los hechos, dice él, que se han cumplido entre nosotros. Ha buscado diferentes fuentes, tanto vivas seguramente como escritas, lo ha puesto todo en orden detalladamente para que Teófilo pudiese comprobar y conocer la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Es decir, darse cuenta de que todo es verdad, de que es veraz todo lo que él ha recibido. Un dato muy importante, y es que tiene un anclaje dentro de la historia, dentro de la realidad. O sea, los hechos que se han cumplido en medio de nosotros y que otros nos han transmitido, nos han dicho, que nos han contado lo que han pasado, ¿no? Qué bonito esta misma tarde. Mis padres, ahora mismo, cuando estoy grabando este capítulo, es de noche. Entonces, esta misma tarde, mis padres me han contado algunos detalles de cómo comenzaron ellos a trabajar. Mi padre de ingeniero en la administración pública, mi madre de enfermera, y han empezado a entrar en detalles que me han encantado. No me estaban contando cuentos, me estaban contando su historia. Y estaban dándome datos de tiempos, lugares, personas
qué importante es que nuestra fe esté anclada en una realidad. Y es una fe que se transmite, son cosas que han sido transmitidas. Es decir, que no solamente por medio de la Sagrada Escritura, es que hay una tradición que ha ido pasando de unos a otros y el mismo San Lucas tiene que acudir a esa tradición y ponerlo por escrito. Pero esto no son cuentos, no son mitos, no son historias que alguien se ha inventado. Es que toda la Sagrada Escritura, especialmente todo el Evangelio, tiene un anclaje en la historia de los hombres. Quiere decir que no hay nada más real que el cristianismo. Y si eso es así, entonces el cristianismo está llamado a hacerse real también en nuestras vidas y en tu propia vida. No tendría sentido, ¿verdad?, que Dios se hubiese hecho carne, hubiese bajado a vivir en medio de nosotros y, sin embargo, eso no tenga un anclaje dentro de mi realidad, dentro de mi vida cotidiana. Y, sin embargo, como ya te he dicho y te he preanunciado en el comienzo de este capítulo, hay muchas personas que no tienen esa conexión entre Dios, la historia de Jesucristo y la suya propia. En una ocasión, hace ya muchos años, en el confesionario, después de confesar a un chaval y después de que él dijese todos sus pecados, que obviamente pues estaban bien anclados en su realidad, aunque no sé si los tenía muy anclados en Dios, le hice una última pregunta. Como yo veía que había ahí como una distancia, como si se hubiese confesado simplemente de una serie de reglas morales, le dije, oye, ¿y con Dios qué tal? A lo que me miró y me respondió, no entiendo la pregunta. Tú imagínate que yo te pregunto a ti, oye, ¿qué tal con tu esposo? No entiendo la pregunta. Oye, ¿qué tal con tus padres? No entiendo la pregunta. Oye, ¿qué tal con tu novio? No entiendo la pregunta. Pero ¿cómo que no entiendo la pregunta? ¿Qué tal? Es muy sencillo, es muy sencillo. Pero a veces, con la fe, esto realmente, pues podemos no entenderlo. Pero básicamente porque no lo vivimos. Porque con Dios no es alguien con quien se está de una manera o de otra, sino simplemente alguien con quien tú tienes que cumplir. Es más bien una idea. Tú tienes que realizar una serie de actos, de ritos religiosos, te tienes que comportar de un determinado modo y Él parece que seguramente estará contento, tampoco lo sabes muy bien y te va a bendecir, te va a bendecir. Qué tremendo es que nosotros no pudiésemos definir bien claro si estoy enfadado con Dios, que a veces lo estoy, y vamos, de hecho, muy a menudo me encuentro con alguna persona que está enfadada con Dios, de hecho son más de los que se creen, y también gente que está feliz con el Señor y que disfruta con Él y que le sonríe y que ora con un espíritu elevado. Vamos, que con Dios se puede estar de una determinada manera, pero esto es porque Dios está vivo. Y sin embargo, pues no sé, pero seguramente alguno de los que me estáis escuchando en este momento os han enseñado que el modo de conectar tu vida con Dios es solamente, se reduce a esta frase. Dios, te pido para que ocurra esto que te estoy pidiendo. Ahí está, ahí uno a Dios y mi vida, mis propios intereses. Y Dios se convierte solamente en alguien que tiene el poder, porque Él es poderoso, de concederte una determinada cosa. En realidad, el importante de esta relación eres tú, aunque tú sepas que Él es más poderoso, pero a ti lo único que te interesa es Dios. Lo que a Dios le pase, pues es un poco lo de menos. Vamos, que estoy con Él por interés. Nunca llega a haber una vida compartida, porque en realidad su vida, es decir, la vida de Dios, pues no me importa. A mí lo que me importa es mi vida, que la tengo que sacar adelante, que suficientes problemas tengo yo, ¿no? Esto me parece un verdadero drama, porque está muy presente en diferentes niveles de nuestra iglesia católica. Y sin embargo, te voy a decir, San Lucas nos da la clave. Atención a la sorpresa. Comienza diciendo ilustre Teófilo. Ilustre, pues ya sabemos lo que es. Teófilo, ojo, palabra compuesta
Oye, a lo mejor te llamas Teófilo. Hola a todos los Teófilos. Qué bonito nombre. No es muy sonoro, pero tiene un significado muy bonito. Teo y Filo. Significa amigo de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor cuando San Lucas escribió esto, estaba pensando en todos los que serían amigos de Dios. Hoy he preguntado en la misa de niños, ha sido muy divertido. Por favor, que levante la mano todos los que se llamen Teófilos. Y todos han puesto cara de ¿qué? ¿Cómo? Y luego ya he explicado y he dicho, bueno, y que levante la mano todos los que son amigos de Dios. Y todos los niños levantando la mano emocionados. Claro que sí. Eso es lo que nosotros queremos ser. Queremos ser amigos de Dios. Pero para poder ser amigo de Dios hay que entender qué es ser un amigo. Un amigo es el que se interesa por ti antes de que tú te hayas interesado por él. O eres amigo cuando te interesas por el otro antes de interesarte por ti mismo. Es decir, que si eres verdaderamente amigo y te lo encuentras a tu otro amigo, le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de llegar y soltarle tú tu rollo. El otro no es el lugar donde tú te desahogas y donde sueltas todo tu rollo, sino que como te interesa, te importa, eres capaz de aguantar su chaparrón y después ya decirle, oye, pues me gustaría también compartirte cómo estoy yo, ¿no? Bueno, el orden da un poco igual, porque hay veces que también te tienes que acercar al otro y decirle, oye, ven que es que te tengo que contar, ¿no? Pero bueno, es que el otro orden no suele estar muy presente en nuestra vida espiritual. Normalmente estamos muy acostumbrados a hablar nosotros y rezamos y rezas tu liturgia de las horas y tu rosario y vas a misa y tal. Y luego dices, es que Dios no me habla, es que no, Dios no me habla, pero ¿cómo va a hablarte? Pues si no dejas de hablar, si eres tú el que está hablando todo el rato, si solamente le cuentas cosas, ¿cómo te va a hablar Dios? Haz un poco de silencio y prueba. Ponle que quedas con una amiga, un amigo, a tomar un café y le sientas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, no, pero espera, es que te tengo que contar. Habla, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, que no paras, hora y cuarto hablando y ya terminas y dices, bueno, pues nada, pues esto es que te lo tenía que contar porque es que es súper importante para mí. Oye, ay, perdona, pero mira qué hora es, me tengo que ir. Bueno, pagas tú, ¿no? No te importa, es que no he traído suelto. Bueno, oye, nada, ya así que nos vemos, ¿verdad? Bueno, como tú seas el otro, te quedas chafadísimo. Claro, pues esta es la pobre sensación que tiene nuestro Señor muchas veces con nosotros. Que no paramos de contarle, pero no le hemos preguntado a Él. Si eres amigo, si quieres ser Teófilo, Teófila, entonces siéntate con él y dile, oye Señor, ¿qué me quieres contar hoy? Y a lo mejor resulta que empiezas a orar cada día con el Evangelio, cada día con la Sagrada Escritura, y empieza a emocionarte la vida de Jesús. ¿Cómo no? Es como si alguien a quien quieres viene y te cuenta algo que le ha ocurrido. ¿Y por qué te interesa? Pues porque le quieres. A ver, que en realidad a ti, plin, es que te da un poco lo mismo lo que te tenga que contar, pues seguramente a lo mejor ni siquiera es una cosa verdaderamente interesante, pero esa persona te interesa, entonces le vas a escuchar. Esto es lo que a nosotros nos puede llegar a ocurrir con el Señor, pero vamos, que es que de verdad tú te coges el Evangelio y una vida verdaderamente apasionante, suficiente. Hay gente que dice, ya, pero es que lo he leído, pero no me dice nada. Bueno, es que no te tiene por qué decir nada, pero ¿por qué te va a decir algo? Pero ¿por qué vas a leer el Evangelio y vas a tener que sacar consecuencias morales constantemente? Ese no es el baremo de haber hecho oración. Tú no vas al Evangelio para luego volver de nuevo otra vez a tu vida, vamos, que no puedes instrumentalizar el Evangelio constantemente, porque al final te acabas desgastando. El centro sigue siendo tú. Hay mucha gente que reza solamente bajo ese criterio. ¿Qué me dice a mí el Evangelio? Digo, no está mal. En determinados momentos puede estar bien, pero si eso va a ser ya para toda la vida, entonces date cuenta que el centro eres tú. Es decir, rezas, lees el Evangelio para ver qué tienes que hacer tú. Vamos, que no hay un interés puro. Tú cuando ves una peli que te apasiona, que te gusta, que te chifla, no te dice nada. Simplemente te emociona. O sea, lo que estás viendo te gusta y eso es lo que hace que te vayas a tu casa después de haberla visto en el cine. Bueno, pues estás en casa,
y te quedes feliz de haber visto esa película. Pero alguien te diría, ya, pero ¿esto no te dice nada? No, es simplemente que esa historia me parece apasionante, justo. Es que no hay una historia más apasionante que la historia de Jesús. De hecho, te quiero contar un trocito de esa historia apasionante. Me voy al capítulo 4, también de este mismo Evangelio de Lucas. Dice, en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Este es el anclaje en la realidad. No había más que decir: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Jesús está delante de un público que sabe perfectamente lo que se dice de él. Es verdad que en Nazaret no había hecho grandes milagros, pero habían oído lo que había hecho en Cafarnaúm y en otras ciudades, cómo estaba expulsando demonios, haciendo milagros, predicando y hablando de una manera que nadie había hablado igual de Jesús. La gente estaba expectante. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y ¿sabes una cosa? La palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, entra hasta lo más profundo del cuerpo, del alma, del espíritu, de la psique. Tiene poder transformador. La palabra de Dios es distinto a cualquier otro tipo de palabra. De hecho, podrías leer cualquier tipo de libro de espiritualidad. Los hay muy buenos y a todos nos ayudan mucho, pero no hay nada equiparable a la palabra de Dios. Y podrías pensar, ya, pero es que bueno, leer el Evangelio es un poco duro, es un poco difícil, no sé, no lo entiendo del todo. No te preocupes, no pasa nada. El Evangelio fue escrito para todos. Fue escrito hace 20 siglos, aproximadamente, y en todos ellos no se ha dejado de leer. He entrado en Chabolas, en República Dominicana, en Etiopía, donde el único libro que había era una Biblia. Atención, gente que no había recibido ningún tipo de formación en su vida y solamente han aprendido a leer para poder leer la Biblia. Y nosotros, que tenemos todos los medios, decimos, no, es que no lo entiendo, es que me lo puedes dar de tal manera que, hombre, ¿pero dónde estamos? Pues te lo lees 5 veces hasta que lo entiendas y la siguiente vez, no te preocupes, que lo vas a entender un poquito mejor y un poquito mejor. Qué importante es que no se nos caiga la Sagrada Escritura de las manos. Cuando uno empieza a coger lo que la palabra de Dios le dice, esto sobre todo en la Sagrada Liturgia, pero también en esos momentos en los que tú estás en oración, en silencio, en tu cuarto, como dice Jesús, esa palabra que está viva y que es eficaz va a empezar a obrar dentro de ti. Seguramente en algún momento de tu vida hayas notado a lo que se suele llamar una moción del espíritu o una luz. Es algo que el Señor pone dentro de tu corazón en un momento de oración o también a veces en torno a un acontecimiento. Es como una llamadita interior que Él te hace, un deseo, algo que te resulta espiritualmente atractivo y hay una cierta promesa, a veces también una llamada a la acción, pero sobre todo una promesa de algo va a ocurrir si yo digo que sí al Señor. Me puedo acordar obviamente de la Virgen María cuando recibe el anuncio del ángel y de su respuesta. Fíjate, María no dijo sí,
aunque muchas veces lo decimos el sí de María y, bueno, es cierto, pero exactamente no dijo sí, dijo fiat. Fiat significa hágase. Qué distinto es que el Señor ponga una llamadita en tu corazón y le digas, ¿qué tengo que hacer? Claro que sí, Señor, sí, voy adelante. Dime qué pautas, dime qué tengo que hacer a partir de ahora, y que esto es algo que yo escucho en tantísimos jóvenes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la Virgen María en realidad no preguntó qué tengo que hacer, sino que puso el acento en lo que tenía que hacer Dios. Dijo, hágase, hágase, hágase en mí. No, yo voy a hacer. No, hágase. Es mucho más pasivo, pero bueno, también es verdad que lo activo que tiene es la apertura del corazón, porque es decir, Señor, haz en mí según tu palabra, según lo que tú me has dicho, Señor, que eso empiece a cumplirse en mí. Con esto te quiero decir que cada vez que tú le dices al Señor, después de una de esas llamaditas que Él pone dentro de tu corazón, a lo mejor a perdonar, a llamar a una persona, a incrementar el tiempo de tu oración personal, a ir más días entre semana a misa, confesarte regularmente, acercarte a un sacerdote con quien tienes que consultar algunas cosas, hablar de un determinado tema, cuando, bueno, o a lo mejor en ámbito también vocacional, un poco más a lo grande, ¿no? Bueno, cuando una persona le dice al Señor ese hágase, estás abriéndole para que Él pueda obrar dentro de ti. Y no estás poniendo el acento en lo que tú harías o lo que tú tienes que hacer, sino que le estás diciendo al Señor, Señor, obra. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que eso tiene tal potencial porque ya no se apoya en tu respuesta, se apoya en lo que Dios tiene preparado para ti. Y sus planes están muy por encima de nuestros planes. Si Dios en algún momento ha puesto en tu corazón un deseo, un anhelo, un qué bonito sería que determinada cosa ocurriese, es decir, una promesa, di con María ese fiat, ese hágase, porque igual que ocurrió en Jesús, va a ocurrir también en ti. Dios va a hacer en ti su obra grande, que supera toda expectativa y todo plan de felicidad. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el Padre Joaquín Hernández.